empiezan a surgir todo tipo de rumores y algunas versiones maliciosas, claramente, en redes sociales. Bueno, justamente el Banco Central acaba de salir al cruce de todas esas versiones respecto de que podría haber una especie de corralito encubierto, así anduvo circulando una versión por los depósitos en dólares, y el comunicado dice que las decisiones que tomó el Banco Central la semana pasada, y que originaron obviamente estas versiones, no tienen ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan. Los bancos deben tener una posición de cambio neutra, justamente los depósitos, al ser un pasivo para las entidades, deben contar con respaldo en inversiones en esa moneda, en dólares. Todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan. Adicionalmente, existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados por activos en dólares. Las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos. Con lo cual, bueno, el Banco Central lo que hizo fue salir al cruce de estas versiones, estos rumores, en un momento muy especial, porque, como venimos contando acá, los depósitos en dólares vienen goteando, digamos, muy levemente en las últimas semanas, se van del sistema financiero, y bueno, cuando se genera un rumor, unas versiones de corralito en estas circunstancias, pueden justamente generar una especie de puerta 2 y salida de depósitos en dólares. El Banco Central sale a decir que no hay ninguna situación. A ver, nosotros venimos monitoreando qué pasa con los depósitos en pesos y con los depósitos en dólares, ¿no? Los depósitos en pesos venimos diciendo que los minoristas están saliendo un poco a la brecha cambiaria, que hay que mirarlo con atención, que los depósitos mayoristas de más de 1 millón de pesos están estabilizados, que no hay problema. Que eso hay que mirarlo con atención porque si seguís dando vueltas y demás, son el combustible para la brecha cambiaria. Todos los pesos que hay en el sistema, hay 3 billones de pesos en el sistema financiero. Si van a correr al dólar, tenés un problema grande, porque los bancos le tienen que pedir al Banco Central que desarme la LELIQ, que le dé los pesos para devolver a los depositantes. Los pesos están, porque obviamente lo que tiene Argentina son pesos y lo que tienen los bancos son pesos, pero si eso ocurre vamos a tener una brecha cambiaria mucho más grande, es decir, vamos a tener los dólares más disparados. El Banco Central emitió 2 resoluciones la semana pasada que vienen en la misma línea. Está desesperado por algún dólar dando vueltas, porque está en rojo con la reserva, entonces le pone una posición de dólares a los bancos que tiene que estar en cero. No pueden aumentar un solo dólar su posición y tienen que largar unos 600 millones de dólares que tenían de patrimonio propio los bancos. No son los depósitos en dólares de los depositantes, que eso los bancos no lo pueden tocar. O lo tienen en su tesoro o lo tienen en el Banco Central. El patrimonio propio del banco van a tener que largar en este mes y medio, después de diciembre, unos 600 millones de dólares. Eso no tiene nada que ver con los depósitos en dólares, primer punto. Pero salieron una serie de versiones en las redes sociales que esto significaba un corralito, que los bancos se quedaban sin dólares y no van a poder devolver los depósitos. En el segundo gobierno de Cristina, los últimos 2 años, se fueron la mitad de los depósitos en dólares del sistema financiero. Se fueron 15.000 millones de dólares. No hubo un solo banco que no pudiera devolver los depósitos. En el gobierno de Macri, a partir de agosto de 2019, cuando ya se había devaluado desde el 2018 un montón, empezó una corrida que se fueron de nuevo la mitad de los depósitos en dólares. Había 33.000 millones de dólares en el sistema financiero, hoy hay 15.000, se fueron la mitad. Y no hubo un solo banco que no pudiera devolver los depósitos en dólares. ¿Por qué? Porque los dólares estaban prestados a exportadores y lo que hacían los bancos, le cancelaban las líneas al exportador, le devolvían a los depósitos. Pero bueno, todo este tipo de versiones se dan también en el contexto donde el Banco Central está rascando la olla de otros dólares, viendo a ver cómo largan los dólares aquel que tiene dólares. Pero me parece que hasta ahora ha dado la señal de que si hay algo que no se toca en la Argentina son los depósitos en dólares. Esa es hasta ahora la señal que ha dado. No sé si querés completar algo, Gabriel, con el tema de cómo está interviniendo en el mercado cambiario el Banco Central, que está por debajo de las reservas líquidas que tiene, y obviamente está haciendo distintos manejos, como hizo en octubre del año pasado, en el corto plazo, para mantener estable el dólar en el margen, usando dólares de todos lados. Sí, cuando vos haces las cuentas de las reservas netas del Banco Central, 4.500, si vos le restaras los DEX, que son para pagarle al fondo, le restaras el oro, llegás a un concepto que podría ser las reservas líquidas, que te daría negativo en 1.500. Entonces, si el Banco Central hizo uso
o estaría usando los swaps que tiene con China o con Basilea o está alquilando oro, debería informarlo, porque si no, si el Banco Central no informa eso, la conjetura es que está usando plata de los encajes bancarios, y eso es inquietante. Entonces, como el Banco Central no informa nada, es un problema. O sea, el Banco Central, si bien te tira este comunicado, está haciendo cosas sabiendo que está la situación de reservas crítica. O sea, por un lado el gobierno te dice, las reservas son robustas, cosa que para nada es así. No. Por otro lado, no te informa si está haciendo uso de swaps, y entonces, si no usa swap, es que está usando encajes. Si no usa ni lo de CEDESA, ni el oro, ¿sí? Y no usa swap de Basilea, quiere decir que está usando encajes. Y eso es preocupante. Y el Banco Central no lo informa. Entonces sería bueno que el Banco Central informe también esta situación. Sí, lo que me decía, bueno, vos estuviste también en el Banco Central, también Martín Redrado, que fue 6 años presidente del Banco Central, fue el presidente que más tiempo duró en el Banco Central. Lo que me decía también, viendo estos niveles de reserva muy, muy bajos que están en rojo, que están usando o parte de los D, que yo no los pongo en las reservas netas, los pongo arriba, se van a usar ahora para... O están alquilando el oro que tiene en Basilea el Banco Central y sobre eso están pidiendo un préstamo de pocos días para que le dé dólares líquidos, o están usando un alquiler de los dólares que tiene CEDESA, que es el organismo que respalda los depósitos en pesos, para que transitoriamente contra los DEC o contra parte de los préstamos que hay en Basilea le pueda facilitar algunos dólares para intervenir. Digamos, cosas que no son sostenibles en el tiempo, cosas que son de muy corto plazo y por eso está... Claro, pero igualmente sería bueno informar, porque por derecha... Tendría que transparentar... El Banco Central podría decir, suponete, que con los depósitos en dólares, parte se puede financiar al Banco Central. ¿Por qué no lo hace? Porque justamente para preservar la idea de que son solo dólares. Sí. Ahora, si vos usás parte de esos dólares de los encajes por izquierda, estás dando una pésima señal. Entonces, como uno hace las cuentas y ve, che, me parece que están usando los dólares de los encajes. Da lugar a todo tipo de versiones. Claro, ahí tendrían que clarificar completamente la situación.